Gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Amén. Bien, el tema de hoy es: el cristiano sufre por la fe. Amén. Y está basado en Gálatas 3, del 1 al 5. Dice así: para la honra y la gloria de Dios. Amén. El Espíritu recibe por la fe. Comienza diciendo el apóstol Pablo: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó por no obedecer a la verdad, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya descrito claramente, presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? Tan necios sois que, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora os perfeccionáis, vais a acabar por la carne. También tantas cosas habéis padecido en vano, siempre en vano. Y fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír de la fe? Amén. Amén. Pueden tomar así. Este pasaje del libro de los Gálatas da inicio a la principal enseñanza del libro de Gálatas, de que es justificado solo por fe y no por las obras de la ley. Y evidentemente uno debe ser bueno para hacer el bien y ser tan bueno como se pueda ser y hacer de él. A mayor bien que pueda un hombre, debe vivir una vida moral y justa. Lo indica la ley, pero este no es el punto. No es lo que dicen las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras dicen que una persona no es justificada ante Dios por hacer el bien y cumplir con la ley. Ningún hombre puede hacer suficientemente bien o cumplirlo bastante
por las leyes como para ser perfecto y aceptable ante Dios. Dios es perfecto, independientemente de cuánto y de cuánta ley cumplamos. No nos convertimos en perfectos todavía. Nos falta mucho en seguir fallando, pecando, envejeciendo y muriendo. Las obras y la ley no nos perfeccionan. Fíjese bien, las obras de la ley no nos perfeccionan. Una vida eterna solamente Dios puede perfeccionarnos. Amén. Y si aceptamos y darnos una vida eterna. Cualquier persona pensante y sincera sabe que no hay nada, absolutamente nada en la tierra que pueda darnos vida eterna en el mundo o en este mundo perfecto donde haya nada más que amor, gozo y paz. Si vamos a heredar alguna vez la vida eterna, pues Él entonces es Dios quien tiene que dárnosla. Él nos la tiene que dar. El punto es este. Dios nos justificará. ¿Cómo sabemos que Dios nos aceptará y nos dará la vida con Él para siempre? La respuesta es esta, a esta pregunta. Él es el tratamiento de este pasaje. Solo por medio de la fe, fíjese bien, 6 pruebas que indican Dios nos justificará. Dios no nos justificará por las obras de la ley. Algunas personas influyentes había unido a la iglesia de Gálatas. O sea, se habían unido a la iglesia de Gálatas. Y las iglesias se enorgullecían de su presencia. Los nuevos miembros eran tan capaces y la iglesia se sentía tan feliz de contar con ellos que fueron inmediatamente ubicados en cargos de liderazgo en la iglesia de los Gálatas y en enseñanza. Sin embargo,
estos nuevos miembros no habían sido verdaderamente convertidos al Señor Jesucristo. O bien su entendimiento del Evangelio era muy confuso. Comenzaron a enseñar, fíjese lo que comenzaron a enseñar, que solo la fe no bastaba para salvar a una persona. Eso comenzaron a enseñar. Y que una persona debía atravesar el ritual básico de la religión, o sea, de la religión judía. Circuncisión, centros de vida en la ley, y a fin de volverse aceptables ante Dios. La respuesta de Pablo cuando hicieron esto es directa. La experiencia de los creyentes cristianos gálatas desaprueba que una persona sea aceptable ante Dios por la ley. Y la experiencia del creyente demuestra que él es justificado por solo la fe. Por solo la fe. Y todo lo que tiene que hacer un creyente es volver a pensar en su experiencia y ver la verdad, mirar la verdad. Un cristiano corrige un error, o sea, una falsa enseñanza. Según el versículo 1, el error que hace que una persona sea insensata advierta que Pablo llama a los creyentes de Galacia Gálatas insensatos. Así es como comienza el versículo 3 el capítulo 3, versículo 1. Así es como comienza. Dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Así es como comienza. Y luego dice, significa mal entendido y hacer algo sin pensarlo o impensado. Los gálatas estaban escuchando falsa enseñanza, absorbiéndolas pasivamente. No estaban pensando en lo que se les enseñaba. Estaban pensando sentados y embebeciéndose de ellas,
sin aplicar sus mentes y ver lo que se les enseña, si era cierto o si no era cierto. Porque por un lado, aquellos nuevos miembros que entraron fueron los que empezaron a introducir las doctrinas de error en cuanto a unir la ley con la gracia. Unir la ley con la gracia. El error hace que una persona sea insensata. Advierta que Pablo llama a los creyentes de Galacia, los llama insensatos. Y estaban ellos pasivamente, no estaban pensando en lo que se les enseñaba. Se les enseñaba si era cierto o no eran insensatos. Cuando, o sea, actuando como personas sin ningún sentido. Y vemos cómo eran incapaces de pensar el error. El error engaña a la persona. La persona fascinó significa hechizar, confundir, engañar a otros oradores muy capaces con fluidez y persuasivos, que tenían personalidades dinámicas y carisma. Sus enseñanzas sonaban razonables y lógicas, tales como un hombre debe cumplir con el ritual de la religión. Eso era como se introducían, diciéndoles a las personas: un hombre debe cumplir con la religión. 2. Un hombre debe hacer obras de bien para ser religioso, para ser bueno. 3. Un hombre debe cumplir con la ley a fin de ser aceptable ante Dios. Todo sonaba razonable y lógico, en especial en una persona que no estaba pensando ni comparando la enseñanza con el Evangelio de Jesucristo. Y el error era fascinar, engañar a los creyentes, y el error demuestra desobediencia a los Gálatas. Simplemente no estaban obedeciendo a la verdad.
estaban intentando volverse aceptables a Dios. Estaban pasando por el ritual de la circuncisión. Por ese ritual estaban pasando. Y vemos obedeciendo, simplemente no estaban obedeciendo a la verdad, intentando volverse aceptables ante Dios, pasando por por el ritual de la circuncisión y también guardar el sábado. También guardar el sábado. Pagar el diezmo, etcétera, etcétera. En lugar de confiar en la muerte de Jesucristo. Jesucristo murió por el pecador. Eso no lo estaban haciendo. Sometiéndose y centrando sus vidas en la ley, en lugar de hacerlo en Cristo. ¿Se fija? Estaban centrando sus vidas en la ley en lugar de en Jesucristo. Esto es trágico, puesto que el verdadero cristiano es una persona que ha visto a Cristo crucificado por él. Los Gálatas habían visto claramente la muerte de Cristo a través de las prédicas de Pablo. La prédica de Pablo llanamente había señalado y aplicado la muerte de Cristo. De hecho, la muerte del Señor había sido explicado con tanta claridad que fue como si el Señor mismo, el mismo Señor Jesús, hubiera sido crucificado en su presencia, ante sus mismos ojos. Por lo tanto, no había excusa para el hecho de que siguieran falsos maestros. Los falsos maestros lo que estaban haciendo es introduciendo la ley por la fe, en lugar de decir que la fe en Cristo es la que salva. De manera que ha sido crucificado en su presencia ante sus mismos ojos, por lo tanto, no había excusa para el hecho de que siguieran falsos maestros. Sabían lo que Cristo había hecho por ellos, que Cristo había muerto por ellos y que habían tomado sus pecados cargando con el castigo. Por ello sabían que Dios los amaba, que Dios amaba a las personas y habían enviado a su Hijo, había enviado a su Hijo al mundo para morir por ellos, que Dios esperaba que todos los hombres
creyeron en la muerte de Cristo, su Hijo Jesucristo, quien tomó su fe, el amor de su amado Hijo, lo aceptó por ellos y creían en Jesucristo. ¿Cómo pudieron ser tan insensatos, estar tan fascinados y no obedecer a la verdad? En especial cuando habían visto claramente y comprendido la muerte de Jesucristo. El cristiano recibe el Espíritu por la fe y no por las obras de la ley. Fíjese, fe en contraposición a obras. Un cristiano recibe el Espíritu Santo por la fe, no por las obras, ni por la ley. Advierta que todo este pasaje es una serie de preguntas. Pablo motiva a los Gálatas a pensar esta pregunta y golpea el corazón del mismo Evangelio. ¿Cómo comenzaron con una vida cristiana y recibieron el Espíritu Santo por las obras de la ley o por escuchar la fe? Hay algunos que los verdaderos creyentes saben que los verdaderos creyentes de las iglesias de Galacia también lo sabían. Ninguna persona gana o merece el Espíritu de Dios y sus pensamientos, de comportamiento son con mucha frecuencia feos, injustos, laxivios, impíos, egoístas, negativos, feos, imperfectos, codiciosos, inmorales, impuros, no son santos. Independientemente de cuánto bien y cuánto de la ley se cumpla, el creyente sabe que no puede ni debe eliminar dicho pensamiento ni comportamiento. O bien no puedo ni puede eliminar esto, no por completo, no solamente. Por lo tanto, un cristiano no recibe el Espíritu Santo por obras buenas. ¿O sí? No recibe el Espíritu Santo por obras buenas, ni por cumplir con las leyes. Se convirtió en cristiano y recibió el Espíritu Santo de Dios
por oír acerca de la fe en Cristo. Oyó las gloriosas nuevas de Cristo y oyó las gloriosas nuevas de Cristo que había muerto por él y por sus pecados. Él creyó en esas nuevas, por lo tanto, Dios tomó su fe y la consideró justa. El cristiano sabe que su fe y la considera. Un cristiano sabe que él no es justo, pero Dios lo considera justo porque cree en Él y ama a Jesucristo. Un cristiano sabe que el Espíritu Santo no mora en él por algún bien de su obra propia. Sabe que tiene el Espíritu Santo porque Dios lo considera su fe en Cristo. También digamos así es como el creyente recibe el Espíritu Santo y como recibieron el Espíritu. Dios, toda persona debe oír el glorioso mensaje de la fe. Al oír la fe, es la única forma que una persona pueda alguna vez convertirse en aceptable para Dios. Una persona debe oír y creer el informe de fe. El mensaje de fe es el Evangelio de la salvación. Amén. Bendito sea tu Señor. Fe en el Señor Jesucristo, según Romanos 8:9. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Un cristiano crece por la fe. Un cristiano crece y será perfeccionado por la fe, no por la carne. Nuevamente advierta la pregunta: habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Sí, porque estos hermanos en un principio habían puesto toda su fe y toda su confianza en Jesucristo. Entonces fue como ellos fueron salvos. Pero después que entraron aquellos allá a las iglesias de Galacia, empezaron a desviar el ánimo de los creyentes. Un hombre comienza su viaje hacia Dios cuando verdaderamente cree en Jesucristo. Amén. Nace de nuevo. Amén. Un hombre continúa con su viaje mientras es renovado a diario por el Espíritu Santo. La única forma que un creyente crece espiritualmente es centrando su vida y su mente en Jesucristo.
El creyente debe enfocar su mente en las cosas de Cristo y en todo momento. Y al hacerlo, el Espíritu de Dios traerá sobre su mente las cosas espirituales. Recuerde que el Espíritu de Dios vive dentro del creyente y está allí para obrar del creyente, para ayudarlo a crecer y madurar en Cristo durante todo el día, orando, adorando, pidiéndole su ayuda y la guía a Dios. Amén. Señor los bendiga.